Gloria al Señor. Dios bendiga a los que nos visitan. ¿Cómo le dice la iglesia? Dios bendiga. Gloria a Dios. Es un gozo, amén. Esperamos que nos sigan visitando. Amén. Gloria a Dios. Reciban un saludo de nuestros pastores allá por donde andan. Que se la sigan pasando bien. ¿Cuántos están orando por ellos? Dios los bendiga, amén. Sigamos orando por ellos para que regresen con bien. Ya nomás les falta una semana, falta poquito. Así es que no lo extrañe tanto, amén. Porque se fueron los pastores, pero el Señor está aquí. Cuando dicen gloria a Dios, su presencia está aquí. Cuando fue Jesús levantado al cielo, me voy y con los no os dejaré huérfanos. Dejaré un consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. De la misma manera le digo, se fue el pastor, pero no se llevó el Espíritu Santo. Aquí está, amén. Gloria a Dios. Como ya le dije, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Es un gozo para mí el poder estar aquí enfrente y traer el mensaje de su palabra. Le voy a pedir por favor que se pongan sus pies y abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Cuando esté preparado, Amén. me lo indica con un amén. Dice así la bendita palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Leámoslo una vez más todos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy en esta hora, poderoso Dios, por el gran privilegio que me das de presentarme frente de tu iglesia, Señor, para exponer esta palabra que has puesto en mi corazón. Yo te pido, Padre Santo, que uses mis labios, Dios, que pases un carbón encendido de tu altar sobre ellos, Señor, y que no permitas que salgan vanas palabras, Señor, sino que sea palabra inspirada de lo alto, Dios, y que pueda, Padre Santo, llegar al corazón del alma necesitada, Dios, que pueda ser, Padre eterno, efecto en esa vida necesitada de ella. Prepara el corazón, prepara la vida del oyente en esta hermosa tarde, Dios, para que esta palabra no caiga en saco roto, Dios, sino que pueda caer en una tierra fértil, Señor, y pueda dar un fruto al 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y su amada iglesia dice amén, amén y amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Yo no sé cómo se siente usted, hermano, pero yo me siento fantástico. Aleluya. Yo me siento fenomenal. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. Gloria a Dios por este sol, por este aire que respiramos. Gloria a Dios porque Él es bueno, como le decía, y su misericordia es eterna y para siempre, dice el Salmo 136. Yo quiero que tú le digas a tu hermano que está a un lado ahí, con una voz de autoridad, y así que le digas, así le vas a decir: los cobardes no van al cielo. Los cobardes no van al cielo. Yo creo que no te escuchó. Dile con más certeza, dile: los cobardes no van al cielo. Aleluya, los cobardes no van al cielo. Y no va a creer, hermano, no va a creer que yo miré la telenovela esa que dice las tontas no van al cielo, ¿eh? Y ahí no viene el mensaje, ¿ok? No me vaya a malinterpretar. Los cobardes no van al cielo. ¿Es usted miedoso, amado hermano? No, yo no. Una cosa es ser temeroso y otra cosa es ser miedoso. No vamos a hablar ni del temor ni del miedo, pero yo le pregunto: ¿es usted miedoso? ¿Acaso usted vive dentro de una burbuja? ¿Acaso a usted siempre lo sobreprotegieron? ¿Es sobreprotegedor con sus hijos? Sí. Muchos de aquí somos padres y otros todavía no. Los que no son padres, les pregunto: ¿están sobreprotegidos? ¿Viven en una burbuja?
Y los que tenemos hijos, pregunto, ¿es usted sobreprotegedor con sus hijos? ¿Es usted una persona que tiene su niño, su bebé, su hijo y no quiere que se caiga y lo anda cuidando por donde quiera? No quiere que le pegue el aire porque se va a resfriar. No quiere que pise el piso descalzo porque se va a enfermar de la garganta. No quiere que juegue por tierra porque tiene microbios. ¡Wow! ¿Es usted sobreprotegedor con sus hijos? Déjeme decirle que es necesario que el niño juegue con tierra. ¿Amén? Es necesario que el niño se caiga y se dé topes en la cabeza. Amén. Porque si usted hace eso, cuando esa persona, cuando ese niño crezca, va a salir al mundo, va a salir a la realidad, y todo lo que usted lo sobreprotegió, el niño, cuando sea grande, va a ser muy difícil para él. Pero yo no quiero hablar tampoco de los hijos, amado hermano. Es que no se preocupe, no me voy a regañar si usted protege o no protege. Pues allá usted y Dios. Yo le hago otra pregunta. ¿Hay aquí miedosos espirituales? ¿Qué es un miedoso espiritual? Yo aquí miro muchas caras. Podemos ver 30, 40, 50, 60, no sé. Si nos juntamos todos y más cuando hay comida, a lo mejor llegamos a los 100. Yo le pregunto, ¿es usted miedoso espiritual? Si podemos hablar de una persona miedosa, y quiero recalcar nuevamente, no estamos hablando temeroso a Dios, estamos hablando de miedoso. ¿Es usted de las personas que no puede pasar enfrente porque se agarra temblando y no puede dar un agradecimiento? ¿Es usted de la persona que no se puede parar aquí enfrente y decir, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios? Por favor, pónganse sus pies y vamos a leer el Salmo 100 y vamos a dar inicio a este servicio. ¿O es usted de las personas que le dice, va a traer un estudio usted para los varones? Y dice, uy, ¿qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Déjeme decirle, amado hermano, que yo creo en nuestro caminar con Dios, todos en alguna parte nos topamos así. Al menos a mí me pasó. Me acuerdo cuando yo era un niño de 7, 8 años, apenas le sabía dar un tono ahí al teclado y me ponían a tocar. ¿Y sabe que yo tocaba atrás de una bocina de esas? Yo no tocaba así enfrente, tocaba así escondido en la bocina. La bocina me tapaba, miraba al otro músico enfrente y por atrás tenía una rendija y por ahí miraba cómo estaba sucediendo todo. Duré años ahí encerrado. Cuando ya me pusieron enfrente así, pues me chiviaba, no podía. Me daba cosa que me vieran, me daba vergüenza que me miraran. Con el tiempo me dijeron, tienes que cantar, pero yo no sé cantar, pero tienes que cantar. Me daba vergüenza que escucharan mi voz. Finalmente lo superé. Con la práctica, con el tiempo, con los años, le daba al piano ahí rock and roll y me decían, hermano, bajen, hermano, ya no toque así. Se me quitó la pena y la vergüenza, se me quitó el miedo. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo, me dicen, hermano, ¿puedes traer la palabra de Dios? Yo la palabra de Dios, no, yo soy músico y canto y hasta ahí. No me pida más. Ese es mi tope, ese es mi límite, no puedo dar más ya. Ok, hermano, me agarra el pastor y me da las clases y un examen de práctica de 15 minutos y me dice, hermano, tú lo puedes hacer. No puedo, me dice, sí puedes hacer. Y la primera vez me llegué aquí temblando, ¿qué voy a decir? Y con muletillas y me decía mi esposa, no te muevas, que te mueves mucho y me marea. Y decía yo, ¿qué voy a hablar durante 40 minutos? ¿Cómo lo voy a hacer para estar ahí enfrente? Ay, era un nervio que me agarraba, no cuando estaba aquí, desde que me decían, desde que miraba el calendario, ¿y qué voy a predicar y cómo le voy a hacer? Y leía y le daba vuelta a la palabra de Dios y me ponía las uñas. Pero con el paso del tiempo, eso se fue acabando y la práctica se fue agarrando. Y gracias a Dios, después de tanto tiempo todavía me da nervios, pero ya no tengo ese pánico que me daba antes. Lo he superado. Gloria a Dios por ello. Yo le preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen miedo en lo espiritual? Y no nada más es pararse aquí enfrente, amado hermano, no nada más es pasar un miércoles dar un testimonio. Hay mucho más que eso. En nuestra vida diaria nos encontramos en situaciones donde tenemos que hablarle a aquella persona necesitada de la palabra de Dios. Y a lo mejor esa persona necesitada nos va a decir, necesito que ores por mí. ¿Y cómo le vas a hacer?
todo nos va orillando a un compromiso con Dios. Y que si tú hablas de la palabra de Dios y no la vives, allá afuera la gente te va a juzgar y no te la va a creer. Te va a decir, no, no te la creo. No se ve en ti que tú vas a la iglesia. Pero cuando vivimos una vida con Dios y tiramos la semilla o damos esa palabra, aquella persona necesitada se abre la puerta. Nos piden, ora por mí, nos cuentan sus cosas. Dice mi esposa que a veces parezco padrecito. Porque mucha gente, muchos amigos, familiares, conocidos vienen y se abren y me cuentan sus problemas. Y ahí estoy en el teléfono, yo escuchándolos, texteando con ellos. ¿Qué tengo que hacer? Darles una palabra. ¿Qué haría usted, hermano, si a las 11 de la noche le timbra el teléfono y le dice, necesito que ores por mí porque hay un espíritu que viene aquí conmigo y no me deja? Viene, vamos a decir, viene una persona aquí a un lado de mí, estoy manejando. Y ya no puedo, ya no soporto, tengo mucho miedo, tengo pánico. ¿Qué haría usted? Espérate, déjame levar por el pastor. Por favor, ore por fulano de tal porque mire que está en esta situación. Pero si en ese momento esa persona se estrella porque van en la carretera manejando, ¿qué va a pasar? Creo que tenemos que estar preparados para cada situación. Y no nada más de un amigo, lo personal, en la casa, que a medianoche por ahí hay un espíritu molestando a un niño. Tenemos que tener la autoridad, tenemos que tener la convicción de que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Tenemos que tener esa seguridad que cuando clamamos a Dios, viene su ejército y no hay demonio que pueda resistir. Pero lamentablemente a veces no vivimos una vida en santidad, a veces no conocemos la palabra de Dios, a veces no conocemos la fórmula. Y cuando viene el día malo, cuando viene la aflicción y viene el dolor, entramos en pánico, no sabemos qué hacer. Acuérdense que los cobardes no van al cielo. ¿Cuántos dicen un amén? Ahora sí, vamos a regresar a nuestro texto base. Vamos a desglosarlo, vamos a quebrarlo en 4 partes. A lo mejor usted lo ha escuchado, lo ha leído, pero yo se lo quiero desglosar de una manera que lo pueda entender perfectamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora son palabras de Jesús. Libro Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Primeramente aquí encontramos la palabra reino. Diga conmigo reino. Reino. El reino de los cielos. Yo investigando en el griego qué significa la palabra reino, según lo que está escrito aquí, tiene varias definiciones. Un reino es gobernar, es un campo, es un ámbito, es una noción del conocimiento, del poder. Repito nuevamente, es gobernar, o sea que es un gobierno, un campo, un ámbito, una noción del conocimiento del poder. Eso es lo que habla aquí Jesucristo, el reino de los cielos. Y si usted lee la palabra de Dios, va a encontrar muchísimas citas que hablan del reino, o de los reinos de la tierra y de los reinos del cielo. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Yo te tengo una noticia en esta noche. Tú y yo somos conquistadores del reino de los cielos. Y si no lo sabías o si no lo sabes, tienes que ser conquistador. Somos llamados para ser conquistadores. Diga conmigo, conquistadores del reino de los cielos. Conquistadores del reino de los cielos. Tenemos que conquistar el reino de los cielos. Conocemos historias donde un reino conquista a otro. Los que no vienen a la dominical, este es un comercial. Estamos en el libro de Esther, un libro muy interesante. Y hemos mirado durante todos los estudios los reinos, los reyes desde Saúl. Y miramos cómo el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, en el reino de Babilonia. Después de ahí, Babilonia fue conquistado por el reino de Persia, con el rey Asuero.
Y según la historia de ahí, viene conquistado por el reino de Grecia. Entonces es muy interesante cuando yo estaba en la escuela dominical y leyendo y armando este bosquejo, digo, wow, esto encaja con lo que voy a predicar. Y miramos cómo reyes conquistaban otros reinos y cómo reinos también eran conquistados. Dice un canto que estamos venciendo el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos conquistando el reino de Cristo. Estamos avanzando. Dice en el libro de Mateo, ahí atrásito, en el capítulo 6. Mateo 6:33. Decía yo que somos o tenemos que ser conquistadores del reino de los cielos. Y dice aquí en Mateo 6:36, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo me recuerdo que en el Congreso de Jóvenes me tocó traerles una palabra a los jóvenes y me tocó pasar por este texto que está aquí. Y yo le decía a los jóvenes que para poder entrar al reino de Dios, o para buscar el reino de Dios, más bien, para poder buscar el reino de Dios, había 4 pasos importantes que había que seguirlos. Y yo lo miraba y lo desglosaba, y no le voy a traer esta predicación, porque trae citas y trae apoyos, pero nomás por encimita le voy a decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos hablando del reino. Podemos dividirlo en 4 cosas. La primera es tener a Dios en primer lugar. El buscar el reino de Dios y su justicia es tener a Dios en primer lugar. Que todos nosotros debemos hacerlo así. Dice por ahí, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, toda tu alma. ¿Verdad que sí? Tenemos una base bíblica que nos dice que Dios tiene que ser en prioridad de todas las cosas. Pero lamentablemente a veces no tenemos a Dios en prioridad. Luego de ahí, el segundo punto que yo les decía a los jóvenes, primeramente está Dios, luego está nuestra familia. ¿Quién es familia? Mi esposa y mis hijos, tu esposo y tus hijos. Tu familia es tu casa, el tío, la tía, el primo, el pariente, entran en segundo término. Primeramente, tu casa. Yo lo he dicho muchas veces, primero tenemos que cubrir nuestra casa. Dice por ahí, eres candil en la calle y oscuridad en tu casa, dice un dicho, ¿verdad? No se puede. Primeramente, nuestra prioridad tiene que ser nuestra casa. Primero tengo que pagar mi renta antes de prestarle a mi amigo. ¿Estamos de acuerdo? Primero tengo que traer comida para mis hijos antes de irme a cotorrear con mis amigos. Primero tengo que cumplir con mi casa. Entonces miramos que es primeramente Dios y luego nuestra casa. En tercer punto, yo ponía nuestro trabajo. Es una de nuestras prioridades. Tenemos que trabajar. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Gracias a Alá, desde ya ahora tenemos que trabajar. Porque el que no trabaje, que no coma. Es un principio importante si queremos buscar las cosas del reino de Dios. Primero Dios, luego la casa y luego nuestro trabajo. Y quiero hacer hincapié, amado hermano, en este punto. Porque a mí me pasó, yo ya lo viví, pero yo veo que de aquel lado todavía hay muchas personas que no lo experimentan y que no lo han vivido. Cuando dice mi trabajo, claro que sí es mi trabajo, pero tenemos que aprender a confiar en Dios un 100%. Porque a veces el trabajo es una de las principales causas o de las principales excusas por lo cual ya no venimos a la iglesia. Y es justificable porque decimos el que no trabaje, que no coma, pero la palabra de Dios no se puede contradecir, ¿verdad? Si la palabra de Dios me dice el que no trabaje, que no coma, pero pues también dice que tenemos que congregarnos. Entonces, ¿cómo está esto? Más adelante se lo voy a explicar. No podemos poner de excusa que nuestro trabajo no podemos asistir a la iglesia.
Siempre cuando vamos a aplicar un trabajo, vamos a un trabajo nuevo, tenemos la mentalidad, al menos en mi mentalidad, que tengo que estar en la iglesia, tengo que tocar, tengo que estar en el ensayo, tengo que estar en la dominical y tengo que ajustarme mi horario de trabajo, a menos que yo pueda estar aquí. Hace unos años atrás tenía otro trabajo y tenía un horario quebrado. Trabajaba mañana, tarde, noche, abría, cerraba, intermedio. No tenía ni descanso fijo, me los cambiaban todos los días. Era frustrante porque a veces me venía con el uniforme o a veces salía de aquí y me iba a trabajar, era muy frustrante. Y me recuerdo que un domingo teníamos un evento, no recuerdo qué evento, pero había un evento y venimos en la mañana y ensayamos, acomodamos, dejamos todo listo. Cuando íbamos saliendo, recibo una llamada y me dicen: hey, tienes que venir a trabajar. Pero te pedí el día hace 2 semanas y me dijiste que sí. No, pues tienes que venir a trabajar. Y yo me entristecí, me enojé y se me cruzaron ahí los sentimientos. Me dice: pastor, ¿qué pasó? Le digo: me hablaron que tengo que ir a trabajar. Me dijo el pastor: vamos a orar al Señor para que te arregle ese problema, para que te dé tu trabajo, te arregle el horario. Híjole, yo tenía 3 o 4 niños, no sé si ya tenía los 4 en ese tiempo, y nomás yo trabajaba. Y digo: ¿cómo voy a dejar de trabajar? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a suplir para mi hogar? Tengo que trabajar. No tenía opción. Sin embargo, fui a trabajar ese día con una cara así larga, enojadísimo, enojado, y hasta la manager lo notó de ahí. Y yo, hablando con los compañeros, comentándoles mi inconformidad, les dije: no, ¿sabes qué? Voy a poner mis 2 semanas, no más. Y como que lo escuchó: ¿ya vas a poner tus 2 semanas? Ahí está la hoja, me dijo. Pues dámela y ahorita la firmo. Que se bien, confiando en el Señor. ¿Cómo le voy a decir al Señor? Dependo de ti. Hice mis 2 semanas y el día de Thanksgiving era mi último día. Se la di y me vine a la casa enojado y era lunes porque salía a las 2 de la mañana o 3. Pasaron 2 semanas, amado hermano, y en mi último día de trabajo, para eso yo en la semana había orado, pidiéndole a Dios que acomodara las cosas. El día jueves, que era mi último día, me habla por teléfono y me dice: chicles bomba, ¿qué día quieres descansar y qué horario quieres? Yo le digo: quiero trabajar de martes a sábado de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Le dijo: ok, no hay problema, sigue trabajando. Ok, gracias Señor porque contestaste mi petición. Y todo fue gozo y alegría. Pasó noviembre, diciembre y enero. En febrero me llama otra vez, me voy a la oficina. Me dice: te tengo una mala noticia. Digo: ¿qué pasó? Me dijo: hoy es tu último día en la mañana. Mañana empiezas en la noche otra vez. Y otra vez sentí yo que me hirvió la sangre, de esas veces que no le da coraje, ¿verdad? Me dio mucho coraje, pero ¿cómo? Si ya lo habíamos acordado, pues te vienes a la tarde otra vez. Y yo le dije: ¿sabes qué? Pues te tengo otra noticia más mala. Ya no voy a trabajar contigo porque no tengo trabajo. Me voy a trabajar de lunes a viernes y me van a pagar más de lo que tú me pagas. Después de ahí, la persona me hablaba que fuera a ayudarle, que por favor, que no renunciara, que siguiera trabajando. Después de eso, amado hermano, me aventé 3 meses trabajando mi horario que yo quería. Yo le decía: puedo trabajar de 4 a 1, puedo ir el sábado, puedo ir el jueves, puedo ir el martes. Yo ponía mi horario y me decía: ok. Con el paso del tiempo, gracias a Dios por mi otro trabajo, y ya no tuve que más depender. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que a veces somos esclavizados por lo material y creemos que no vamos a salir adelante. En mi caminar con el Señor he experimentado mucho su mano poderosa, y es algo palpable que lo he venido viendo durante los años, cómo el Señor acomoda todas las cosas cuando lo ponemos a Él en prioridad. Cuando decimos: Señor, primero tú, antes que yo mismo, primero tú, Dios acomoda todas las cosas. Después, amado hermano, gracias a Dios porque me surgió otro trabajo, y gloria a Dios por mi trabajo. No me puedo quejar. Otro punto, dije que eran 4. Era Dios, era la familia, era el trabajo. El cuarto punto es el ministerio. Diga conmigo: ministerio. Ministerio. Yo le decía el domingo pasado que todos tenemos un ministerio. Dios a todos nos llamó para hacer algo en su obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No nos llamó para estar en la banca 5, 10, 15, 20 años.
Dios depositó los dones y depositó las habilidades para hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero a veces no hay disposición en nuestra vida. Le ponemos un alto a Dios. Señor, ahorita no puedo, perdóname, pero no puedo. Discúlpame, cuando me desocupe, cuando tenga tiempo, haces de mí lo que quieras, ahorita no puedo. Le ponemos un alto a Dios. Y el cuarto número, el cuarto punto, amado hermano, para poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos en cuarto lugar nuestro ministerio. Ministerio que ya le comenté. A lo mejor usted canta, toca, a lo mejor predica, a lo mejor inicia, a lo mejor es diácono, a lo mejor es sugiere, a lo mejor es director de jóvenes, de mujeres. Dentro de la casa del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos trabajos, muchas posiciones. Y el ministerio es muy importante también. No lo podemos dejar fuera, tenemos que hacer algo para Dios. Pero lo maravilloso de esto, yo le decía a usted, no podemos poner excusa al trabajo. Lo maravilloso de estos cuatro puntos, o de estas cuatro prioridades en nuestra vida, es que estas cuatro prioridades se entrelazan, fíjese bien, se entrelazan las cuatro prioridades y se respeta una de otra. No están de pique, porque la palabra de Dios, ya le dije, no se puede contradecir. Estas se entrelazan y trabajan en equipo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos primeramente a Dios, claro que sí. El estar siempre meditando, pensando en Dios, en el vivir una vida íntegra, en el dar buen testimonio, en seguir los principios bíblicos, hacer nuestro devocional, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra lectura, hacer buenas obras y hacer tantas cosas que debe de ser un buen cristiano. Pero eso no debe interrumpir en su familia. ¿Cómo es esto? Mi punto de vista, no estaría bien que yo estuviera aquí los 7 días a la semana, fíjese bien, los 7 días a la semana en la iglesia y tuviera a mi familia descuidada. No se puede, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos habla que hay tiempo para todo. Tenemos nuestra prioridad, que es Dios, pero también tenemos nuestra familia. Y nuestra familia no interfiere para estar en las cosas de Dios. Dios bendiga a mis hermanas que hoy nos acompañan. Las amo mucho. Gloria a Dios que vinieron. Pero ¿cómo me vería yo si no hay a quien le hablarle? Entonces, ¿qué pasó con el hermano Alejandro? No vino porque vinieron sus hermanas y andan en el casino y alguien mirando el show. ¿Cómo se miraría? Si miramos que no nos vamos a los extremos, pero sí podemos balancearlo. O de decir, hoy no voy a venir a la iglesia porque mi esposa y yo no tenemos ganas de ir. Vamos a hacer X o Y. Sabemos que salimos de vacaciones. Es como en el trabajo, pedimos días. Hermano pastor, no voy a estar el día 17 de tal fecha porque tengo que salir. Ok, hermano, amén. Pero nomás decir, no voy. Tenemos una responsabilidad con Dios. Tenemos una responsabilidad con la familia también. Le decía yo el trabajo, ya miramos ese punto. Tampoco el trabajo tiene que interferir en nuestra prioridad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da tiempo para todo. Nos da 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y nos da 8 horas a ver si de esas 8 horas podemos regalarle 1 o 2. El venir a su casa, el escudriñar la palabra de Dios, el orar, el estar en comunión con Él. Y el ministerio. El ministerio tampoco interviene en nuestro trabajo ni en nuestra familia. Tenemos tiempo para todo. Tampoco yo puedo estar pegado desde que llego al trabajo hasta que me duermo en la Biblia, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Entonces es muy importante, amado hermano, que si queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pongamos nuestras prioridades y mirar qué es lo que más nos conviene. Y yo le aseguro que se puede llegar a eso. A lo mejor usted dice, es que yo no tengo tiempo, me la paso ocupado y no puedo. Yo creo que todos tenemos muchas actividades. Todos trabajamos mucho, todos tenemos una vida social muy activa, pero dentro de todo ese movimiento tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Tenemos que sacar un tiempo y decir, esto es del Señor y esto no se toca. Hoy es mi día de ayuno y hoy no como, aunque me inviten al restaurante más fino. Hoy es mi día de ir a la iglesia y voy a estar ahí, aunque venga quien venga a visitarme. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí Jesús les hablaba y les decía que si los pájaros, las aves del cielo, que no labran la tierra, que no trabajan, Dios las sustenta, ¿cuánto más hará por ti, por mí, amado hermano?
Si ponemos de nuestra parte y decimos, Señor, te voy a servir, voy a estar al 100% dedicado hacia ti, déjame decirte que no te va a dejar de su mano. Pero a veces nos falta la fe. A veces no tenemos la suficiente fe para dejar las cosas en las manos del Señor. Flaqueamos y nos falta la fe y pensamos que si porque dejamos de hacer las cosas de la obra de Dios y hacemos lo que me conviene, ya la hicimos, ya nos amamos. No, hermano. Déjame decirte que no, y cuando le servimos a Dios, el Señor no se queda con nada. No recuerdo la cita, pero en cierta ocasión le preguntaba a Pedro y le decía, Señor, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Hemos dejado nuestra esposa, hemos dejado nuestro negocio, hemos dejado nuestros hijos, hemos dejado todo por servir. ¿Qué recompensa voy a tener? Le digo, Jesús, no te preocupes, que no vas a recibir una ni dos, sino hasta 100 veces se te va a gratificar. ¿Qué te quiero decir con esto? No, hermano, cuando le servimos a Dios, nos bendice en lo espiritual, pero también nos bendice en lo económico. Mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue. A veces hay maldición en nuestra vida porque no le servimos a Dios al 100%, porque no nos metemos al 100%, nomás agarramos un pedacito, agarramos una migaja de la bendición, cuando tenemos la oportunidad de agarrar la bendición completa, de decir, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová y vamos a darle para frente. Y déjame decirte que el Señor no te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Yo quiero leerle una nota bíblica referente a lo que leíamos en el 6:33 de Mateo. En lugar de estar preocupados por las cosas materiales, nuestro interés debe ser primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que ya le dije cómo. Sabiendo que hacerlo, el Señor ha ofrecido responder fielmente el pacto. Fíjense bien, cuando hacemos esto, hacemos un pacto. Todas estas cosas os serán añadidas. Ahora yo te pregunto, amado hermano, ¿qué cosas quieres que se te añadan? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas casa? ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas que tu cónyuge se convierta? ¿Necesitas que tu hijo venga a la iglesia? ¿Qué es lo que necesitas pedir al Señor? El Señor lo va a contestar porque es un pacto, es una promesa que Él hace para con sus hijos. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Si regresamos a nuestro texto, ahí en el 11:12, después de los días de Juan el Bautista, ahora dice, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Dice otras versiones que el reino de los cielos hace fuerza. Vamos a irnos por violencia y mirar la definición de violencia. No violencia doméstica, no me vayan a malinterpretar, ¿eh? Según violencia, lo que habla aquí en el libro de Mateo, significa ser energético. Diga conmigo, energético. Forzador. Ser atrapado. Meterse a la fuerza. Y esforzarse. El reino de los cielos sufre violencia, o sea que hace fuerza. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos atrapados, para meternos a la fuerza. ¿Sabías tú, amado hermano, que en los aires hay una lucha espiritual constantemente por ti y por mí? En los aires, en lo espiritual, siempre hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está alrededor de nosotros y nos defiende, pero también vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nuestros ojos no alcanzan a ver y no pueden ver lo espiritual, pero siempre se están librando batallas. Simplemente cuando hay un servicio hay una batalla. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la presencia de Dios descienda. Y hay una batalla espiritual. Siempre hay una batalla espiritual con los hijos de Dios. Pero como le digo, el ángel de Jehová está alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es la violencia que sufre? Esa violencia es esa batalla que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? A veces creemos o pensamos, y yo le he dicho a muchas personas, es que estás peleando con tus propias fuerzas. Queremos pelear con nuestras propias fuerzas. O decimos, es que el vecino, es que el hermano me hace la cara, nomás lo veo y me duele el estómago. Es que mi jefe.
En la mañana mirábamos en la historia de Esther, a Amón, que salía del palacio y estaba Mardoqueo, y en la cita que leíamos, decía que cada que salía del palacio volteaba a verlo y ¡ay! Y este Amón se supone que tenía un alto nivel. Amán, gracias por la corrección. Amán tenía una alta posición, era el segundo del rey. Tenía dinero, tenía todo lo que puede decir una persona. Imagínense, ser el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿qué puede desear? Todo lo tiene. Sin embargo, esa persona de esa posición alta salía y miraba a Mardoqueo y no le importaba todo lo que tenía, que se amargaba. Y a veces así nos pasa, ¿no? Que miramos a una persona y no podemos superarlo. Es que me hizo esto y no lo puedo superar. Es que me dijo, es que me habló, es que comentó, es que... Y hacemos una historia, ¿no? Y la otra persona ni en el mundo nos hace. Y nosotros en nuestra mente hicimos una historia. Así pasa. Pero déjame decirte, amado hermano, que la pelea no es con esa persona. Cuando la esposa se te pone así, y tú aquí. O cuando los hijos saltan así. Cuando el marido salta así también, para que sea la cosa balanceada, ¿verdad? No son ellos. Si vamos al libro de Efesios, yo creo que vaya al libro de Efesios, porque ya me están mirando muy feo. No es cosa mía, amado hermano. Vamos al libro de Efesios 6. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se da cuenta, amado hermano? Nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha no es sangre por sangre. Nuestra lucha no es con el vecino. Nuestra lucha no es con el que nos cae mal. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades de maldad. Así es que si por ahí alguien te está haciendo la vida imposible, levántate en la mañana, ora al Señor y sujétalo en el nombre de Jesús. Desde antes que salgas de tu casa, dices, te sujetas en el nombre de Cristo Jesús. No tienes potestad ni tienes autoridad sobre mi vida. No te extrañes si se va a la casa porque le dio diarrea. No te extrañes si anda malo en la garganta y no puede hablar. Porque así es, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero como somos carne, nos enojamos. ¿Y qué trae? Pues ¿qué? Nos gritan y queremos gritar más fuerte, ¿verdad? Es la reacción de la carne, pero así no es. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces el reino de los cielos sufre violencia, amado hermano. Y así tú y yo contrarrestamos con nuestra consagración, con nuestro ayuno y nuestra oración. ¿Estamos aquí todavía? Sí. Regresamos de nuevo a nuestro texto en Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia. Dice, y los violentos, diga conmigo violentos. Violentos. Y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay aquí? Amén. ¿Hay muchos violentos? No me vayan a linchar ahorita que se acabe la aplicación. Déjeme decirle que no le está hablando del violento que usted conoce aquí. No vaya a malinterpretar tampoco, ¿eh? Violentos, según el griego, son energéticos y esforzados. ¿Cuántos esforzados hay? ¿Y cuántos violentos? Había más violentos que esforzados, ¿se dio cuenta? Al principio había muchos violentos, pero ya no hubo esforzados. Entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, o sea, los que se esfuerzan, lo arrebatan. Algunas otras versiones, como le dije cuando iniciábamos, dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y dice, y los valientes lo arrebatan. Yo no quiero entrar en controversias que diga, hasta ese hermano predicó mal porque no sabe lo que dice la palabra de Dios. Por eso le traje la definición de valientes también, para que se quede complacido. ¿Cuántos dicen un amén? Supongamos que dijera, y los valientes lo arrebatan, como dicen otras versiones. Fíjese bien, un valiente es un ejército, es una virtud
es un valor, es fortaleza, es capaz, nuevamente es esforzado, es un guerrero, es un hombre ilustre, diga conmigo ilustre, robusto, vigor. ¿Se acuerda cómo se llama el tema de esta enseñanza? Los cobardes no van al cielo. Entonces dice aquí que los violentos o los valientes arrebatan el reino de Dios, no los cobardes. Si usted se acuerda de David, ¿se acuerda de David? Que era valiente a sus 16 años, era un jovencito y ya tenía esa característica que era valiente. Pero a lo mejor usted no entiende bien este texto. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A lo mejor le es difícil procesarlo sobre su mente, ¿ah? Hay textos a veces que están medio confusos. Yo quiero que me acompañe a otra cita bíblica para mirar un panorama más claro, un contexto de este texto, para que no sea pretexto. ¿Estamos aquí? Vamos a Lucas 16. ¿Cuántos están aquí todavía? Lucas 16, 16. Esta cita es un contexto del texto. Lo voy a esperar, por ahí escucho hojas todavía. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, ¿qué es? Y todos los que Se esfuerzan. entran por él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, ¿qué es? Anunciado, y todos los que se esfuerzan, se esfuerzan por entrar en él. Si mira un panorama más claro, el reino de los cielos, el reino de Dios es anunciado, o sea que la palabra de Dios es predicada, la vida eterna es anunciada, pero no todos entran, ¿verdad? La vez pasada le decía, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hoy nos dice esta cita bíblica que muchos se esfuerzan por entrar en él. Hay una nota bíblica aquí entre el esfuerzo y el entrar, el conflicto y el reino. Jesús declara que el avance del reino de Dios es el resultado de dos cosas: predicación y esfuerzo. El Señor nos enseña que el evangelio del reino debe proclamarse con pasión. Diga conmigo, con pasión. O sea que todo lo que hagamos tiene que ser con pasión espiritual. En cada generación los creyentes tienen que determinar si ellos responderán a esta verdad con mente sensata y corazones sensibles. ¿Se acuerdan que yo le hablaba de corazones sensibles la vez pasada? Pasar esto por alto acarreará una pasividad que limita el ministerio del reino de Dios a la hora de extender el alcance de la verdad y el amor, es decir, del esfuerzo por enseñar o educar y participar en acciones bondadosas. Sin lugar a dudas debemos hacer todo lo anterior. Sin embargo, una vehemente búsqueda de la voluntad de Dios a través de la oración, una connotación con los demonios, la esperanza en lo milagroso, un corazón ardiente en el trabajo evangelístico, el reino de Dios apenas se dejará sentir en el mundo. Al mismo tiempo, presionar exageradamente produce fanáticos violentos que justifican cualquier comportamiento en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda cuando le decía de las 4 cosas que se respetan una de la otra? No podemos tampoco irnos al extremo, ni ser fanáticos, ni muy allá, ni muy acá. Todo tiene que ser balanceado. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Toda persona que se esfuerza, amado hermano, tiene su recompensa. Si queremos llegar al cielo, tenemos que esforzarnos. Si queremos arrebatar el reino de los cielos,
tenemos que esforzarnos y vamos a tener nuestra recompensa, como lo leíamos en el versículo pasado. No sé si usted se acuerda del rey David, como ya lo mencioné. Todos conocemos al rey David conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Un escritor de salmos. Y lo más denotante de su historia, que mató a Goliat y le arrancó la cabeza. Pero déjeme decirle que David fue menospreciado. A su pequeña edad fue menospreciado por sus hermanos cuando fue ungido. Pasaron todos, dijo el profeta Samuel, ¿no hay otro? Ni siquiera se acordaban de él. Los llamaron a todos sus hermanos menos a él. Y dijo Isaí, oh sí, tengo otro hijo. Anda ya, es pastor de ovejas. Menospreciado. Pero sin embargo fue ungido desde ese momento como rey. Fue valiente y violento, fíjese bien, al enfrentar a Goliat. Debemos de ser violentos nosotros, amado hermano, contra los demonios, contra las huestes. Cuando un espíritu quiere venir y meterse a nuestra casa, es cuando debemos de ser violentos. No debemos ser violentos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con el vecino, con el que nos hace mala cara. Nuestra violencia debe ser hasta el enemigo. Fue perseguido para ser matado por Saúl. No fue fácil, fueron años que duró el rey David huyendo en el desierto, porque se lo quería aniquilar el rey Saúl. Y algo que me gusta del rey David, que siempre supo de dónde venía su socorro. Siempre dependió de Dios. Toda su historia, que ustedes se la saben o la leen de principio a fin, siempre buscaba a Dios y siempre sabía de dónde venía la dirección. Lo contrario que hizo Saúl, después de que fue destituido y fue con aquella pitonisa, con aquella bruja a pedir dirección. Miramos que el rey David siempre sabía de dónde venía su propósito, de dónde venía su ayuda. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, y se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué bonito y qué hermoso cuando nosotros tenemos esa convicción y tenemos esa fe al 100%, amado hermano, con los ojos cerrados, que sabemos que todas las cosas vienen de Dios. Otro salmo muy hermoso también de David dice, no tendré temor a malas noticias. No tendré temor a malas noticias. ¿Cuántas veces llegan noticias a nuestra vida? Yo le decía, ¿usted es miedoso? Y sentimos que se nos derrumba el mundo. Que te dan una mala noticia y no sabes qué hacer. No debemos de tener miedo. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Yo quiero concluir con esto. Y le vuelvo a preguntar, ¿es usted valiente? Amén. ¿Es usted violento? Amén. Es necesario, fíjese bien, amado hermano, que lo seamos para poder entrar en el reino de Dios. Porque los cobardes, como ya le dije al principio, no van al cielo. Dice en Apocalipsis 20:15 que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted puede creer violento, puede creer valiente, pero sí le puedo decir una cosa, amado hermano, que tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Porque si no lo hacemos, sabemos que hay juicio y hay condenación. Este mensaje, esta palabra es salvífica para su vida y para mi vida. Es necesario que pongamos en prioridad a Dios, que le demos su lugar y que busquemos primeramente las cosas de arriba. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para soltar la bendición en nuestra vida. Porque sería muy triste que el día de mañana esté la línea para entrar al reino de los cielos y que llegue fulano de tal, oh, aquí estás, pásale. ¿Cómo te llamas? José Pérez, pásale. ¿Cómo te llamas? Oh, fulano de tal, pásale. Pero que llegues y digan, hey, tú no estás aquí. Pero Señor, que yo iba a la iglesia, pero no estás escrito aquí. Ya recorrí el libro, no aparece tu nombre. Y te va a decir, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Se fue una tristeza, amado hermano. Así es que hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos esa oportunidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. A lo mejor he hecho las cosas mal, pero hoy quiero ser un valiente, quiero ser un violento y quiero arrebatar mi salvación, quiero arrebatar a mi familia, quiero arrebatar mi economía, quiero arrebatar mi salud, quiero arrebatar todo lo que el diablo me ha robado. Aprendamos a confiar en Dios. Yo te invito a que te pongas de pie y pases a